Hola, en esta clase vamos a desarrollar la primera parte de los circuitos PLD. PLD es el acrónimo de Programmable Logic Device o dispositivos lógicos programables. Vamos a ver que aparecen en el desarrollo de los circuitos los conceptos que hemos vertido en lógica cableada, es decir, estos circuitos de alta escala de integración sacan ventaja de los conceptos que hemos visto y que a lo mejor parecían desconectados de lo que sería la circuitería digital porque no aparecían conceptos y ese tipo de cosas, pero sí están utilizados y sí están incorporados en todo lo que es el desarrollo interno de estos dispositivos. Bueno, vamos a pasar entonces a la descripción de qué se tratan estos dispositivos lógicos programables, PLD. La descripción que da John Wakerly de estos dispositivos. John Wakerly es el autor del libro de técnicas digitales que más me gusta. Él dice que un dispositivo PLD es un chip de alta escala de integración, un chip LSI, Large Scale of Integration, que contiene una estructura de circuito regular. Es decir, es un circuito que es igual en muchas partes. De hecho, es muy grande, hace uso de la alta escala de integración para tener muchas partes que son iguales. Y le permite al diseñador que ese circuito, que en principio no sirve para nada, permite adecuarlo a una aplicación específica. Lo que podemos hacer un paralelo entre estos circuitos y una computadora. Una computadora en realidad es una máquina de propósitos generales que no sirve para nada. Si a la computadora no se le da un programa que le diga qué es lo que debe hacer, la computadora por sí misma no sirve. Es como si ustedes compraran una computadora y de pronto no se la dieron con un sistema operativo, no tiene ningún programa que funcione, es un mamotreto que está allí. Entonces, la computadora no sirve para nada y a la vez sirve para montones de cosas. La especificidad se la otorga el programa. En este caso, en el caso de los dispositivos PLD, son dispositivos que están para ser aplicados a montones de cosas, pero hay que diseñarlos. Y la libertad de diseño se le da entonces al usuario. Entonces el usuario compra uno de estos dispositivos, adquiere uno de estos dispositivos y él es el que lo va a utilizar para tal o cual cosa, el mismo chip. Bien, esa es la idea entonces de estos dispositivos PLD. Veamos cómo avanzamos en este análisis. Acá tenemos un circuito simple que tiene dos funciones de salida F y G. Dos funciones de salida F y G y son funciones de tres variables A, B y C. Bien, ustedes pueden determinar cuál es la función F de ABC y la función G de ABC. ¿Y por qué F y G son distintas? Son distintas porque el conexionado de la entrada de las compuertas AND es distinto para F que para G. Y además el conexionado de las entradas de las compuertas OR es distinto para F que para G. Estos circuitos son OR de AND, o sea, provienen de un diagrama K simplificado por unos. Bien, eso es anecdótico. Sigamos con nuestro análisis. Tenemos entonces una conexión para la entrada de las AND que llamamos matriz de conexión AND y una conexión para las entradas de las OR que llamamos matriz de conexión OR. Ya vemos que para F y para G, entonces, las compuertas son las mismas y lo que va a determinar
cuál es cuál en estas funciones es la conexión que hagamos en la matriz AND y en la matriz OR. Entonces, la idea general sería, ¿qué tal si tenemos un montón de estas compuertas y un montón de estas otras y dejamos la libertad al usuario para hacer la interconexión? O sea, un montón de compuertas AND nos daría un circuito regular. Tiene muchas piezas, muchos ladrillitos, unos iguales a otros. Lo mismo pasa con las compuertas OR. Y el usuario le va a dar la especificidad, es decir, va a poder construir las funciones f y g determinando cómo va a ser la conexión de la matriz AND y o la matriz de la conexión OR. Entonces este es el principio de estos dispositivos. Acá lo tenemos esquematizado. Tenemos que en la matriz de conexión AND ingresan las tres variables y sus inversiones, porque no sabemos cuáles vamos a necesitar. Quiere decir que esto nos está mostrando que por lo general vamos a querer disponer de las inversiones de las variables de entrada. Es una cosa que vamos a considerar. La matriz de conexión AND me va a dar para cada compuerta AND las tres salidas posibles, porque hay tres variables, entrarán negadas o sin negar, pero entra una en cada una. Y luego, como tengo tres compuertas AND, estas tres podrían conectarse o no a las compuertas OR de salida. Bien. ¿Cómo podría aplicar el concepto anterior a los circuitos F y G que teníamos determinados? Ustedes van a disponer en esta clase de un PDF que está subido al campus en este momento, donde van a poder chequear todo esto y resolver los ejercicios planteados. Entonces aquí ustedes pueden ver o en el video irse hacia atrás, lo cual resulta sumamente incómodo. Van a poder ver cuál era el circuito original, a ver si esta conexión se corresponde con ese circuito. ¿Qué significa los puntos de cruce conectados? Bueno, significa que esta entrada de la compuerta AND está conectada a NOT A y no está conectada a ninguna de las otras, como era de esperar, porque si no íbamos a tener un estado U, un estado desconocido probablemente. ¿Y qué pasa con esta? Con esta línea que no está conectada a ninguno, porque parece que esta AND sería no A por B. ¿Qué pasa con esta? Esta no la vamos a tener en cuenta. Pero nosotros no podemos dejar al aire una entrada, porque la alta impedancia de la compuerta convierte a esa entrada que dejamos al aire en una antena de ruido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer con estas entradas que están sin conectar? Enseguida lo vemos. Por otro lado, la función de salida f será la suma lógica entre la salida de esta compuerta y la salida de esta otra. Quiere decir que f, en definitiva, sería no A por B más A por C. Ese es el circuito que está implementado aquí, simplemente por interconexión de estos cruces. Entonces conectamos los cruces que queremos, dejamos sin conectar los otros, y un circuito que tiene propósitos generales y que es homogéneo, le damos la forma de la función que queremos. Lo mismo pasa con la función G. Veamos un poquitito en detalle qué ocurre con la compuerta AND. Cada una de las líneas de entrada de la AND tiene una resistencia de pull-up conectada. Por lo tanto, estas líneas tienen en este punto donde estoy marcando, que es el punto de interconexión de la resistencia de pull-up, esto resulta ser una función conexión, donde por un lado tenemos un 1 débil
dado por la resistencia de pull-up, y por el otro lado lo que puede entrar es lo que me entrega la línea, en este caso la B, que será un 0 fuerte o un 1 fuerte, y en las no conexiones un estado Z. En el caso de la línea de abajo, no hay ninguna conexión, por lo tanto son todos estados Z. Tendremos una función conexión de muchos estados Z con un 1 débil. Por lo tanto tendremos en esta línea que aparentemente estaba al aire, un 1 débil, que es el neutro de la AND, y por lo tanto es como si la línea esta no estuviera. Esto ocurre para cada una de las entradas de las compuertas AND. ¿Qué es lo que ocurre con las compuertas OR? Con las compuertas OR ocurre otro tanto, pero tenemos cada una de las entradas conectadas a una resistencia de pull down, dándome en la función conexión un 0 débil. Entonces, implícitamente en todos estos dispositivos damos por sentado que vamos a tener resistencias de pull neutro. O sea, para las AND serán resistencias de pull up y para las OR serán resistencias de pull down. Quiere decir que las líneas que no conectamos no nos van a traer problema, no nos tenemos que preocupar por ellas. Y vamos ahora a ver qué dispositivos combinacionales tenemos. En este desarrollo vamos a tener numerosas pausas porque esta clase está preparada para ser interactiva, en donde habrá una cantidad de problemas propuestos para que ustedes hagan un alto y los resuelvan en el momento. Así es en la clase presencial y así intentaremos hacerlo con mayor razón en el video, donde no tenemos una limitación en el tiempo de desarrollo de la clase. Con esto en vista, entonces vamos a seguir con los PLD combinacionales que disponemos. ¿Y por qué hablo de PLD combinacionales? Porque la segunda parte de la clase, que la vamos a dejar para otro momento, va a tratar sobre los PLD secuenciales. Como todavía no hemos visto circuitos secuenciales, entonces no vamos a encarar el estudio de esos dispositivos y nos vamos a limitar solo a los PLD combinacionales. Vamos a ver dispositivos PLD, ROM, PLA, PAL, y hasta aquí vamos a llegar. Ahora, echemos un vistazo a las distintas disposiciones de las matrices. En los dispositivos Read Only Memory, ROM, son directamente nuestras memorias ROM, las viejas memorias ROM, las no tan viejas memorias PROM, EPROM y Flash, y E cuadrado PROM, o sea, toda la familia, el abuelo, el padre, el nieto, el bisnieto, todos tienen el mismo concepto. En ellos la matriz AND es una matriz que está cableada. La matriz AND es fija, mientras que lo que se deja programable para el usuario será la matriz OR. En este caso nosotros vamos a tener una visión de las memorias ROM no desde el punto de vista de las memorias, sino desde el punto de vista de la implementación de funciones lógicas. O sea que desde este punto de vista la matriz AND será fija y la matriz OR será programable. En el caso de los dispositivos PLA, Programmable Logic Array, que luego vamos a ver de qué se trata cada uno de estos, ambas matrices son programables con la intención de darle mayor versatilidad y resolver algunos problemitas que se presentan con las memorias ROM. Un desarrollo, un avance de las PLA nos lleva a los dispositivos PAL, Programmable Array Logic,
lo cual parece una cargada porque es el mismo nombre anterior con las palabras cambiadas de lugar. Sin embargo, así es la cosa para diferenciarlas, porque todos son dispositivos programables y muchos de estos nombres son inclusive marca registrada de algunas empresas. En el caso de los dispositivos PAL, la matriz AND es programable mientras que la matriz OR es fija, o sea que es exactamente lo opuesto de las memorias ROM. Y los dispositivos GAL, Generic Array Logic, o matrices, matrices lógicas genéricas, bueno, son igual que las PAL, pero aquí hay ya un avance, conceptual por un lado y un avance tecnológico por el otro, que las hace diferentes y nos abre el camino a los dispositivos de muy alta escala de integración, pero eso ya será tema de la segunda parte de esta clase. Entonces, vamos a empezar nuestro análisis por las memorias ROM. ROM, Read Only Memory o memorias de solo lectura. Ya hemos visto seguramente el concepto de las memorias ROM cuando vimos la memoria central de la computadora con el modelo de John von Neumann, y no difiere del concepto de una memoria de lectura y escritura, salvo que no se la puede escribir. En el caso de la memoria ROM, nosotros tenemos en esta pequeñísima memoria ROM de 8 posiciones de longitud de palabra 4 bits, lo que tendremos son las 3 variables de entrada para el caso de una función, o si la vemos desde el punto de vista de la memoria, entonces A, B y C serán las líneas de direccionamiento de la memoria. Según la combinación que yo ponga acá, o sea, según la dirección que pongamos acá, se va a activar una y solo una de estas compuertas AND, dando lugar a que lo que tengamos grabado en esta posición se muestre a la salida, y de esa manera nosotros podemos leer una posición de la memoria. En el caso de una función como f, veremos cuál es el conexionado que tenemos en la matriz OR, dado que la matriz OR es la que es programable, mientras que la matriz AND está fija. O sea que f será una suma de productos para constituir la función, que lo vamos a obtener de las compuertas AND. Ahora, ¿qué productos son los que nosotros vamos a usar en f? Y no lo sabemos. Por esa razón tienen que estar todos los productos. Por lo tanto, como implementación de función, lo que tengo acá son todos los minitérminos posibles para una función de 3 variables. Todos los minitérminos. Lo único que estamos haciendo en cada una de las funciones es elegir qué minitérminos la van a integrar. O sea, lo que tendremos en estas columnas es una representación directa de la tabla de verdad. No parece ser muy eficiente a la hora de decir, bueno, ¿cuánto estoy usando? Imaginen ustedes que si tuviéramos funciones de 8 variables, entonces tendríamos 256 compuertas AND. Y cada conexión con la SOR sería 256 puntos de interconexión. Bueno, pero por lo menos los dispositivos son de alta escala de integración y las memorias ROM ya las tenemos hechas. Lástima que si hablamos de ROM directamente, el usuario no puede programarlas, por lo tanto tendremos que avanzar un poquitito hacia las memorias ROM programables, o PROM, que significa Programmable Read Only Memory. La matriz OR se muestra sin conexión porque hacerle una conexión primero sería definir
alguna función de salida, y por otro lado sería un poco engorroso mostrar cómo interconectamos cada uno de estos 8 cruces porque están muy juntos. La mostramos sin conexión. Tenemos que este dispositivo entonces de la matriz AND fija con las compuertas AND constituyen un dispositivo conocido por nosotros. ¿Qué dispositivo es? Bueno, este dispositivo, que recibe una combinación de entrada en sus n líneas de entrada y habilita una salida y solo una de sus 2 a la n salidas, no es otra cosa que un decodificador. Como sabemos, las memorias de acceso RAM, porque la ROM es RAM, las memorias de acceso RAM tienen un decodificador a la entrada donde entran las líneas de direccionamiento y se habilita una de las selecciones que van a las celdas de donde obtenemos las palabras de información. Aquí tenemos el esquema de la memoria ROM. Las memorias ROM programables por máscara son las primeras que aparecieron en el mercado, y la grabación de estas memorias se hacía en la fábrica. Entonces, para hacer las conexiones que se ven aquí en rojo, lo que se hacía era una máscara de difusión de impurezas, P o N, para tener conexiones en esos puntos o no tener conexiones en esos puntos. Una máscara de difusión es muy cara, y entonces solo se justificaba si la cantidad de memorias que se iban a obtener grabadas de esa manera era muy grande. Esto servía, por ejemplo, para grabar la BIOS que acompaña a una computadora. Entonces cada computadora tenía su propia ROM BIOS con la parte básica de entradas y salidas, el cargador del sistema operativo, el programa inicial de diagnóstico, algún GW Basic para que el usuario tuviera alguna manera primitiva de programar. Bueno, todo eso podía incorporarse en esta memoria y salían como chorizo montones de memorias iguales, y de esa manera se prorrateaba el costo de la máscara. El tema es que cuando el usuario quiere meter mano no puede programarlo. Esto ya viene fijo. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo donde tenemos interconexiones en los cruces que están marcados por los puntos rojos. Una pregunta, si quieren, ahora cuando termino de decir esto, detengan el video para plantearse cuál es la función lógica de cada salida según la interconexión que estamos mostrando aquí. Bueno, si ya lograron estas funciones, la otra pregunta es, ¿y la función H? ¿Qué sentido tiene esta conexión que, como estoy viendo, está conectando todos los cruces y por lo tanto es una función que es la suma de todos los minitérminos de las dos variables de entrada? Como ya vimos en álgebra de Boole, una función suma de productos, suma de minitérminos que incluya todos los minitérminos vale 1. Y si esta función vale 1, entonces ¿por qué directamente no conecto más b a h y listo? Bien, bueno, sería válido ese argumento. Lo que pasa es que nosotros en las memorias tenemos dos visiones. Una es la visión de tipo función, donde aquí veo que tengo la conexión
con 0, 1 y acá tengo la conexión con 1, 0, o sea, esto es no AB y esto es A no B, por lo tanto, esto me dice que G es A XOR B. Lo que tenemos en G, que ustedes lo habrán resuelto en el ejercicio que les planteé antes, G es A XOR B. Mientras que H es igual a 1, pero también tenemos otra visión, que es la visión de tipo memoria, donde me dice que en la dirección 1, 0, que es esta, tengo guardada una palabra, que en este caso es la palabra F en hexadecimal, o bien 1, 1, 1, 1, que como dato, como instrucción o como lo que sea que yo quise guardar acá, es perfectamente válida. Y acá quería guardar 0011 y acá 0110 y acá 1010, y esto me dio que lo que sería la salida H siempre tengo un 1. O sea que coexisten en el caso de las memorias ROM ambas visiones, la visión de tipo memoria, que es la que teníamos hasta ahora, y también la visión de tipo función. No sé si estaba tapando, acá tenemos entonces los valores de salida para la visión de tipo memoria. Bien. En una memoria PROM, o sea, Programmable Read Only Memory, vamos a tener posibles conexiones en los puntos de cruce que están representadas por estas X que están en todos estos puntitos. Son posibles conexiones de los puntos de cruce. Inicialmente, estas memorias vienen con todos los puntos de cruce presentes. El usuario se encargará de sacar aquellas conexiones que no quiere que estén. Bueno, no es que lo va a hacer artesanalmente, conexión por conexión, sino que habremos de encontrar algún mecanismo que permita automatizar esta situación. ¿Cómo son los puntos de cruce? Aquí aparece el concepto que habíamos introducido en la lógica cableada. Veamos el caso este de la izquierda. Esta línea que tenemos aquí saliendo es una línea que proviene del decodificador. Si resultara que el decodificador eligió esta línea de salida, entonces puso un 1 en esta línea, ese 1 se propagará a través de esta conexión, atraviesa un diodo y luego ese 1 sigue porque aquí abajo hay una resistencia de pull down. Si yo no quiero que este punto de cruce esté presente, si no quiero que esto esté conectado, lo único que tengo que hacer es arreglármelas para quemar este fusible. Por lo tanto, cuando se ponga un 1 a la salida del decodificador en este punto, ese 1 no podrá propagarse a través del diodo porque el fusible está quemado. Esta conexión dejó de existir. Lo mismo ocurriría si lo que tenemos es una salida del decodificador activa en bajo. Tendríamos una resistencia de pull-up y entonces, en caso de estar el fusible conectado, habría circulación de corriente que vendría a ser tomada por el 0 que me da la selección del decodificador. Pero sigamos con la lógica positiva. Lo que vamos a ver que tenemos acá en un circuito más amplio es una función conexión. ¿Por qué un diodo? También lo veremos eso a continuación. Cada punto de cruce está formado por un fusible en serie con un diodo. La programación se realiza quemando fusibles, lo que equivale a grabar ceros en esta conexión. Entonces, esto equivale
a grabar ceros, porque si yo luego pongo un 1 en la selección a la salida del decodificador, no tendré a la salida la visión de ese 1 de selección y por lo tanto nada tengo. Hay una resistencia de pull down, me va a ofrecer un 0 débil y a la salida entonces tendré un 0. O sea que fusible que quemo, fusible que hace que desaparezca la conexión de 1 y por lo tanto me queda la conexión de 0. Ahora, cuidado, fusible quemado es un punto donde no se vuelve atrás. Por eso luego los usuarios dijeron, bueno, pero ahora me gustaría recuperar mi memoria, poder volver a grabarla porque estas memorias son muy caras y entonces, y si me equivoco estoy en el horno porque no puedo volver atrás con la quema del fusible. Y eso dio origen a las memorias erasable, programmable, read-only memory, las que conocemos como memorias EPROM. Pero ese es otro tema. Entonces, decimos que inicialmente la memoria viene grabada con unos en todas las conexiones. Si vamos a representar una memoria PROM con los puntos de cruce intactos para ser programados, no vamos a dibujar todos los posibles cruces que nos daría el esquema donde cada una de las funciones de salida tiene conexiones para las 8 AND. Solo se dibuja esquemáticamente una de ellas. Y aquí están todas. Entonces, lo que tendremos que hacer para representar una función es eliminar aquellas que sobran. Acá tenemos un problema propuesto que nos indica que programemos un transcodificador hexadecimal X. Programe un transcodificador de hexadecimal, o sea, de binario natural para ABCD, de 0000 a 1111, con salida código X en las salidas F, G, H e I. O sea que en F, G, H e I, si yo pusiera 0 en las entradas ABCD, a la salida quisiera ver 1010. ¿Por qué? Porque en el código X la primera posición es A, que es 1010. Si pongo 0001 en ABCD, entonces voy a querer ver en FGHI el valor 2, es decir, 0010, y así con el resto del código. Y además querré en las salidas J, K, L y M tener el código inverso, o sea, el código donde entro con X y salgo con binario natural, salgo en hexadecimal. Esto significa que si yo pongo 1010, que es A la entrada, en la salida JKLM querré ver 0000, que es el código inverso. Bueno, para esto ustedes tendrán que construir las tablas de verdad y marcar con círculo, en todo caso, en el PLD que pueden imprimir o lo que sea, marcar con círculos cuáles son las conexiones que dan lugar a estos dos transcodificadores en una memoria PROM. Así que los dejo aquí con este problema. Bien, volvemos a nuestra presentación habiendo hecho una pausa para la resolución del problema propuesto, y
vamos entonces a ver qué es lo que surgió del trabajo que hicieron ustedes. Tenemos aquí la resolución de la conexión para el transcodificador de binario natural al código X, del binario natural al código X, y en la segunda parte, en verde, la conexión para el transcodificador de código X a binario natural. Quiere decir que pueden detener el video para hacer el chequeo de si obtuvieron la misma resolución. Y nosotros entonces, luego de esta nueva pausa, continuamos viendo cómo sería el esquema de una memoria ROM a diodos. En este caso no tenemos dibujado los fusibles y tenemos la conexión de todas las de todos los puntos de cruce. Si ustedes observan, en el caso de la salida F, este punto de acá, junto con toda la línea esta vertical, está configurando una función conexión. Si imaginemos que pongo 000 como dirección, acá a la entrada, se habilita esta línea con un 1, 0 en todas las demás. Si no estuvieran conexiones de diodos, podría tener un camino de retorno del 1 hacia el 0 como lo está marcando el cursor. O sea, un 1 aquí, un 0 acá, tendría en las salidas un camino directo del 1 al 0, provocándome probablemente un descalabro eléctrico, pero sin duda voy a tener también un 1 fuerte y un 0 fuerte interconectados en la función conexión, dándome una salida de tipo unknown, y entonces esto no me sirve para nada. Por eso es que el diodo elimina la posibilidad de este retorno. Quiere decir que acá lo que estoy teniendo cuando veo hacia adentro de cada una de estas es un estado de alta impedancia. Por lo tanto, acá voy a tener lo siguiente cuando estoy habilitando esta línea. Si existe la conexión porque el diodo no está quemado, voy a tener en este punto un 1 fuerte. Voy a tener un 1 fuerte y entonces voy a ver acá también un estado Z, 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 Z y un 0 débil. Quiere decir que a la salida voy a tener presente el 1 fuerte. Pero si tengo quemado el fusible que corresponde a esta conexión, entonces voy a tener un montón de estados de salida Z con la función conexión con un 0 débil y tendré a la salida entonces un 0 débil. Configurando entonces esto una O cableada, una wire OR. Esas OR que veíamos a la salida de la memoria ROM en realidad son cableadas. Entonces, aquí tenemos lo que les acabo de decir, tenemos una O cableada. La presencia de un diodo equivale a un 1, la ausencia del diodo equivale a un 0. En realidad acá lo que tenemos dibujado son todas las presencias. El diodo va a seguir estando siempre. Lo que va a determinar su, entre comillas, ausencia o presencia será lo que ocurra con el fusible. Las memorias PROM que no están grabadas tienen los diodos en todas las conexiones, porque tienen los fusibles en todas las conexiones. O sea que esta sería una memoria sin grabar. Luego, a medida que voy quemando fusibles, es como que las conexiones no están más, los diodos no están más. Las memorias ROM a diodos rápidamente evolucionaron a memorias ROM a transistores. ¿Por qué? Porque imaginemos que esta memoria es
el resultado de una grabación, especialmente para esta línea. Yo quería tener en esta posición de memoria 111 o en las funciones FGHI se dio que tenía que tener todos unos en esta salida del decodificador. ¿Quién está proveyendo la corriente de salida para FGHI? En todos los casos es el decodificador que me está dando la corriente de salida de cada una de estas, como lo estoy marcando con el cursor. Entonces, la suma de estas corrientes es como mucha corriente para el decodificador. Quisiéramos que en realidad el que suministre la corriente de salida fuera la fuente. Entonces lo que se hace es reemplazar los diodos por un transistor. Pero en todo caso esto forma parte de la evolución de las memorias ROM y lo veremos en otro momento. Vamos a dar paso entonces a los dispositivos de tipo PLA. Continuamos entonces con los dispositivos PLA, Programmable Logic Array, o matrices lógicas programables. ¿Qué es lo que da origen a estos dispositivos? En el caso de las memorias ROM, el hecho de que estén presentes todos los minitérminos hace que la representación sea ineficiente en cuanto a la cantidad de recursos utilizados frente a lo que se pretende obtener. Seguramente no vamos a utilizar todos los minitérminos. Imaginemos una función de 8 variables, 256 minitérminos. No utilizaremos todos, difícilmente la mitad o una cuarta parte. El problema es cuáles vamos a utilizar. Entonces, el hecho de no saber cuáles vamos a utilizar requiere que si vamos a poner menor cantidad de minitérminos, hagamos también configurable la matriz AND. Y eso da origen a los dispositivos de tipo PLA. Entonces, constituyen una matriz AND programable que enlaza con una matriz OR también programable. O sea, en estos dispositivos las dos matrices son programables. ¿Por qué? Porque no queremos tener todos los minitérminos. O sea, no tendremos todos los productos. Tendremos algunos, lo que pasa es que no sabemos cuáles. Así que vamos a tener que seleccionarlo con la matriz AND programable. Pero si nosotros seleccionamos las conexiones de la matriz AND, entonces podemos hacer una simplificación previa de estos dispositivos. Recordemos que los dispositivos ROM va directamente la función que queremos como si fuera la tabla de verdad. No hay ningún tipo de simplificación. Entonces nosotros ahora podemos hacer una simplificación previa e implementar esta simplificación, con lo cual la eficiencia del hardware utilizado frente a lo que queremos obtener aumenta. Entonces, a diferencia de la ROM, la matriz AND de una PLA no contiene todos los minitérminos posibles y permite implementar varias funciones, porque varias salidas tenemos, previamente simplificadas. Eso es lo que veníamos hablando. Veamos entonces cuál es la limitación que tenemos en las PLA. Podemos implementar cualquier circuito de tipo suma de productos sujeto a las limitaciones del tamaño del dispositivo. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Porque una será seguramente la cantidad de productos que tenemos. Las limitaciones entonces serán el número de entradas, que llamamos N, el número de salidas, que llamamos M, y es la cantidad de funciones
que vamos a poder implementar, mientras que n es la cantidad de variables que pueden tener esas funciones, pero también la cantidad de productos P que tenemos en estos dispositivos PLA. En el caso de las memorias ROM, la cantidad de productos P era igual a 2 elevado a la n. Nosotros ahora vamos a bajarlo muy drásticamente en el caso de los dispositivos PLA. Aquí tenemos entonces una imagen de un circuito PLA inventado. Estos dispositivos son mucho más grandes que estos, pero sirve como ejemplo. Tenemos en este caso una función de 4 variables. Una función de 4 variables me da que podemos tener 16 mini términos. Sin embargo, solamente tenemos 6 productos. La entrada de los productos está representada no por 4 entradas, sino por una sola, esquematizando los puntos de conexión que luego elegiremos tener. Y tenemos 3 funciones de salida que podrán conectar con cualquiera de estos productos. Entonces, esta sería una PLA de 4×3, 4 entradas por 3 salidas, con 6 términos producto. Y entonces acá nos planteamos, voy a querer utilizar esta PLA inventada, para hacer un transcodificador. Un transcodificador de BCD natural a BCD Aiken. Recuerden que BCD significa que solo vamos a tener 10 combinaciones de entrada, solo vamos a tener 10 combinaciones de salida válidas. Y estas funciones W, X, Y y Z del código Aiken van a poder estar previamente simplificadas. Entonces, esta PLA, tenemos la cantidad de entradas necesarias, y sí, 4. La cantidad de salidas también. ¿Tenemos la cantidad de productos necesarios? Bueno. ¿Es posible construir un transcodificador BCD natural a BCD Aiken con una PLA de 4×4 y 6 productos? O sea, esta. ¿Nos van a alcanzar? Y si no nos alcanzan, ¿qué hacemos? Bueno, si no nos alcanzan, tiramos esta PLA, bueno, no, la guardamos para otra cosa, y vamos a tener que recurrir a una de mayor cantidad de productos. Pero la que tenemos es esta. ¿Es posible entonces hacerlo? Eso es lo que está planteado. Si es posible, constrúyalo. Por lo tanto, este es uno de los problemas, y es uno de los problemas importantes de esta presentación. Así que acá hacemos una pausa. Acá hacemos una pausa porque tienen que analizar el problema y tienen que ver cómo entonces lo conectamos. Así que pausa. Bueno, espero que hayan hecho la pausa para poder realizar el ejercicio. Vamos a continuar nosotros entonces, y a los fines del chequeo, donde decíamos constrúyalo, bueno, vamos a verificar la solución para este transcodificador. O sea que aquí tienen a la vista cuál sería el transcodificador. ¿Es posible? Bueno, analícenlo. Si es igual al que ustedes obtuvieron, está todo bien. Y si no pudieron hacerlo o hay diferencias, entonces analicen cuáles son las diferencias o analicen cómo es que este fue construido para poder obtener conclusiones con respecto a esta implementación. Este punto es muy importante y, como podemos ver en algunas funciones,
hay salidas que están compartiendo con puertas AND. Esta no es extraña porque esto es simplemente el término A. Seguramente W me dio A más otra cosa, X me dio A más otra cosa distinta y Y me dio A más también otra cosa. Pero también es fundamental que acá se están compartiendo un producto que ya no es una variable solamente. En este producto que se está compartiendo es B por C. ¿Cómo es que estoy compartiendo este producto? Y cómo es que estoy compartiendo este otro producto que ya acá tiene tres términos. B por C negado por D. ¿Y qué ventajas tuve para compartir? ¿Sacrifiqué agrupamientos? Bueno, eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer al analizar el resultado de esta implementación que les estoy mostrando. Así que seguimos con las PLA y vamos a ver una PLA comercial en donde lo que vamos a hacer es distinguir cuáles son las líneas que tiene. Ya ven que es un circuito más grandecito, tiene un empaquetado doble en línea, un empaquetado DIP, Dual Inline Package. Sin embargo, tiene una cantidad de pines mayor que la habitual y el tamaño también va a ser mayor que la habitual. Tenemos la alimentación BCC y masa. Y luego tenemos las líneas I. I0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en definitiva de I0 a I15, que son estas que aparecen en naranja. O sea, 16 líneas de entrada. Si tengo 16 variables de entrada, la cantidad de minitérminos, ¿cuánto sería? Pregunta para que respondan ahora. Podemos hacer una pausa para responder esto. Es importante poder analizar, poder hacer el análisis y decir, bueno, serían tantos términos. Bien, una función que tiene 16 variables de entrada tendrá 2 a la 16, o sea 65.000 y pico minitérminos, o sea 64K minitérminos. En una memoria ROM, entonces tendría 65.000 y pico con puertas AND, que luego me darían 65.000 y pico por la cantidad de salidas, que en este caso va en azul, de F0, F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7, o sea, es una PLA de 16 entradas y 8 salidas. En el caso de una memoria ROM tendría 65.000 y pico de productos multiplicado por las 8 salidas. Eso sería la cantidad de fusibles que yo tendría que considerar para ver cuáles quemo y cuáles no quemo. No sé hasta que el fabricante me lo diga la cantidad de productos que tiene esto, pero seguramente no son 65.000 y pico ni ahí. ¿Qué otras líneas tenemos? Tenemos una línea de habilitación activa en bajo que es Output Enable. Esto significa OE, Output Enable. El dispositivo no me va a mostrar en la salida ninguna función si esta línea no es conectada abajo. Esto es la habilitación del integrado. Y tenemos otra línea acá que dice FE+. Bien, esto es una alimentación que en condiciones normales se coloca al mismo valor que BCC. Pero cuando estamos en el proceso de grabación, que les repito, no lo hacemos artesanalmente, sino que esto va a un grabador de estas memorias, estos dispositivos,
FS conecta una tensión mayor a los efectos de poder quemar eléctricamente los fusibles. O sea que esto es una línea cuya utilidad es simplemente a los efectos de la grabación. Bien. Acá tenemos la imagen de este dispositivo para que vean que no es una compuerta habitual, sino que es mayor. ¿Y qué nos dice el fabricante? El fabricante nos dice que este dispositivo es 82S100 de Signetics. Signetics es el fabricante. Es una PLA de 16 por 48 por 8. Esto significa que tiene 48 productos, no 65.000 y pico, solo 48. ¿Y cuántos fusibles tendría? Bueno, en la matriz AND vamos a tener 16 entradas, pero vamos a tener 16 entradas y sus inversiones que van a poder conectarse a cualquiera de los 48 productos. Quiere decir que vamos a tener en la matriz AND 2 por 16 por 48. Creo que da 1536, esto no lo verifiqué, pero bueno, no importa, acá lo que interesa es el concepto. Si es que estuviera mal, esto fue hecho muy rápido. En la matriz OR, como tenemos 48 productos, y 8 salidas, tendremos que habrá 48 por 8 cruces, dándome 384 fusibles. Quiere decir que en total tenemos menos de 2000 fusibles. En una ROM equivalente tendríamos 64K por 8 fusibles, lo cual marca una enorme diferencia. Así que esta es la razón de ser de las PLA, de poder implementar funciones previamente simplificadas y tener una cantidad de fusibles mucho menor que las ROM. Vamos a pasar ahora al siguiente dispositivo que constituyen los PLD, que son los dispositivos PAL que desbancaron a los dispositivos de tipo PLA. En los dispositivos PAL solo tenemos programable la matriz AND, mientras que la matriz OR está fija. Esto nos da la sensación de que el dispositivo es menos versátil porque el usuario tiene menos libertad a la hora de programar. Sin embargo, no fue así y estos dispositivos fueron más populares, desplazando totalmente a las PLA. Vamos entonces a ver estos dispositivos PAL, donde la palabra PAL, Programmable Array Logic, es marca registrada de la compañía Advanced Micro Devices, AMD. Bien, dijimos que en los dispositivos PAL solamente la matriz AND es programable. Quiere decir que hay una interconexión de todos los productos, de todas las AND, con las salidas fija y de alguna manera. En forma similar a las PLA, no tenemos todos los términos productos posibles, lo cual nos conduce a un ahorro de fusibles. Además tenemos fija la matriz de salida, la matriz OR, por lo tanto tampoco tenemos fusibles allí. Y vamos a poder implementar funciones previamente simplificadas. Esto surge por tener disponible para la programación la matriz AND. Quiero hacer una aclaración en este momento, que es que cuando hablamos de que estos dispositivos son programables, cosa que no podemos soslayar, soslayar el término programable porque está la P presente por todos lados. Sin embargo, estos dispositivos no son programables,
son configurables. Nosotros elegimos cómo conectarlos. No se sigue un programa secuencialmente con sus instrucciones. Eso se hace en una computadora. En la computadora es programable. Hay un programa que se sigue de manera secuencial, viendo sus instrucciones o de la manera que sea, pero no es este el caso. Sabiendo ahora que lo correcto sería decir que son dispositivos lógicos, perdón, dispositivos lógicos configurables, sabiendo eso, ahora sigamos diciéndolo mal. Total, ya está instaurado que esto es así. Bueno, dispositivos programables, ok, pero sabemos que en realidad son configurables. Habiendo aclarado esto, entonces vamos a un último punto, que es cómo asignamos los productos a las OR de salida. Podemos hacer una cosa homogénea para todos, o sea, cada OR de salida tiene, no sé, podemos decir 8 productos, 4 productos, 6, todas igual, o bien, no asignar la misma cantidad de productos a las OR de salidas. Si asignamos la misma cantidad, decimos que las salidas son simétricas. Y si no lo hacemos, serán asimétricas. Las salidas asimétricas probablemente sean más eficientes que las salidas simétricas, porque yo podré asignar las salidas que tienen menor cantidad de productos conectados a las funciones que son más simples, guardándome aquellas que tienen más productos para las que son más complejas. Está claro que esto no lo hago yo como usuario de manera artesanal, sino que hay programadores y grabadores que lo hacen. Bien, esta disposición de tener la matriz OR fija me permite reducir la cantidad de fusibles respecto de las PLA y también, como dijimos antes, la implementación de funciones lógicas previamente simplificadas. La tecnología de construcción es bipolar. Significa que está basada en transistores bipolares de juntura. Nosotros todavía no hemos visto la parte de implementación circuital y las familias lógicas, pero sí hemos hablado un poco de todo esto cuando utilizamos nuestro rudimentario laboratorio y hablamos de circuitos que tenían la letra LS de Low Power Schottky y aquellos que tenían la letra C de CMOS, y hablamos de algunas características de esto. El hecho de que estos dispositivos tengan tecnología bipolar, TTL, todo lo que era 74, vamos a vernos mientras estoy hablando, era TTL salvo que apareciera la letra C de CMOS, y las características era que los TTL eran circuitos o dispositivos rápidos y que tenían un consumo importante o por lo menos mayor que CMOS. Bien, la tecnología de fabricación de estos primeros dispositivos de las PAL es tecnología TTL, o bien SL, que es una distribución, usa transistores bipolares, pero es diferente la distribución de estos transistores, se llama lógica de emisores acoplados, no vamos a entrar en el detalle, pero es una tecnología más rápida todavía que TTL y consume más. Como siempre, tenemos los dos platillos de la balanza, donde lo que se gana por un lado se va perdiendo por el otro. Acá tenemos una PAL inventada especialmente para ustedes. No existen PAL tan chicas y no voy a poner para la explicación una PAL real porque sería muy grande para ponerla acá. Tenemos una PAL que tiene 4 líneas de entrada y tiene 4 líneas de salida. Y la cantidad de productos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 productos. Y vemos que la distribución, que podría haber sido simétrica,
con 12 productos, 4 salidas, 3 por 4, 12, le asigno 3 productos a cada una de las salidas como está aquí. Sin embargo, hay un caso en donde una de las compuertas AND que le correspondería, en este caso a Z, se le asignó a W, dándome entonces en esta configuración una PAL asimétrica. Entonces, en esta PAL asimétrica especulamos con que si tenemos alguna función fácil de implementar, fácil significa pocos productos, tal vez podamos implementarla con esta configuración de Z, dejando la asignación de 4 productos a W a fin de poder implementar alguna función más compleja. Caso contrario, si tuviéramos una función de 4 productos y hubiésemos tenido una distribución simétrica, no hubiésemos podido utilizar esta PAL y hubiésemos tenido que recurrir a una mayor. Entonces, aquí tenemos en nuestro ejemplo una distribución asimétrica. Sería una PAL de 4, 12, 4, 4 entradas, 12 productos, 4 salidas. PAL de 4 entradas, 12 términos producto, 4 salidas, donde la distribución de productos es asimétrica. Entonces, aquí tenemos la PAL de 4, 12, 4. Se pide que construyan un transcodificador de BCD natural a BCD Aiken, que ya lo tienen ustedes hecho en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior. Bien, acá tienen otro ejercicio para implementar este transcodificador. Así que esta es una tarea para ustedes. Por lo tanto, hagan una pausa en este punto para realizar esta construcción. Vamos a seguir viendo entonces las preguntas que tenemos sobre esto. Y entonces, en esta PAL, ¿cuántos fusibles tendremos? Bueno, calcúlenlo, no es muy difícil. La cantidad de fusibles, bueno, no lo voy a responder, respóndanlo ustedes. Y seguimos. Entonces, espero que hayan implementado ustedes la solución. El caso del transcodificador BCD Natural Aiken es muy simple y entonces acá tenemos una asignación donde si tenemos la salida D directa, se la asignamos a Z, que tiene menor cantidad de productos, dejando W para situaciones más exigentes. Sin embargo, como habíamos ya hecho simplificación simultánea y todo lo demás, no exigimos tanto a W, las funciones eran simplificadas previamente y acá tenemos un ejemplo de implementación. Verifíquenlo con lo que hicieron ustedes. ¿Cuántos fusibles? Y tenemos la cantidad de entradas es n. La cantidad de entradas es n. Pero tengo que multiplicar esto por 2 por las inversiones. Y estos cruces de 2 por n se hacen con la cantidad de productos que tenemos aquí. Por lo tanto, la cantidad de fusibles será 2 por n por p, dando, espero que esté bien hecha la cuenta, 92 fusibles. Tenemos aquí los datos de un dispositivo PAL chico que voy a comentar. Acá está diciendo que este es un PAL 14L4. ¿Qué significa? 14 entradas, 4 salidas activas en bajo. La L de low me dice que son activas en bajo. Me dice que es un fuse PAL, o sea, es un PAL que se programa
por quema de fusibles. Pero es que hay otros dispositivos que se programen por otro método que no sea quema de fusibles. Bueno, hasta donde hemos visto, no. Más adelante, avanzando en la tecnología, veremos que sí es posible, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. El fabricante es National, cantidad de entradas 14, cantidad de términos producto por salida máximo es 4, número de salidas 4. Otra información que me dice es que el tiempo de propagación, y me está haciendo específico, de bajo a alto, o sea, cuando tengo una transición de salidas de bajo a alto, el máximo que me asegura el fabricante expresado en segundos es 45 nano. ¿Cuál es la configuración de salida? Y acá entramos en un problema. Configuración de salida tipo totem pole. ¡Wow! Bien, ¿qué significa esto? Es una configuración de salida típica de los transistores bipolares en las familias TTL. Como para saber, consiste en un transistor colector común que está unido a un transistor emisor común, de manera tal de minimizar los efectos capacitivos y tener un mejor manejo de corriente en cualquiera de los dos casos, cuando en la salida tengo un 0 y cuando en la salida tengo un 1. Bien, presentado totem pole, muy bien, sigamos. Modo lógico combinacional. Seguimos con los circuitos combinacionales, obviamente. Tensión de alimentación nominal 5 volt, expresada en volts 5. Encapsulado DIP, Dual Inline Package, doble en línea. Cantidad de pins 20, no serie militar, tecnología TTL. Perfecto, aquí está presentado lo que sería un PAL pequeño comercial, o sea, real. Bien, entonces 14 entradas, 4 salidas, pueden dibujar el circuito. Les doy un tiempo. No, esto era broma. Este circuito es, por más que el PAL sea pequeño, es muy grande, entonces se los doy aquí dibujados. Y está claro que esto no lo dibujé yo, lo saqué de otro lado, 14L4, y hay una distribución de salidas simétrica, salidas activas en bajo como se está indicando aquí. Bien, y esto es un PAL chico. Si pasamos entonces a los PAL medianos, o sea, hacen uso de una mayor escala de integración, entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver acá? Mayor cantidad de productos. Típicos 64 productos. Bueno, si antes con 14 líneas de entrada tenía solamente 4x4, 16 productos con 14 líneas de entrada, está claro que se aleja bastante esto de las memorias ROM. Y tengo una cantidad de fusibles mucho menor de los que ocuparme. Permiten configurar la polaridad de salida mediante inversores controlados. ¡Epa! Esto vamos a tener que estudiarlo, pero vi que el PAL anterior tenía las salidas activas en bajo. A mí mucho no me gusta porque se choca con mi lógica positiva, pero las salidas activas en bajo tienen un mejor manejo de corriente y entonces pueden ser deseables, pero a mí no me gustan. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay dispositivos PAL que me permiten elegir como usuario esa polaridad. Se intercalan buffers tri-state de salida controlados desde la matriz AND. Esto es toda una descripción.
son cosas que querríamos y entonces vamos a ir por partes para ver cómo las incorporamos. Incluyen realimentaciones, o sea, ya que las vamos a hacer, elijamos. Estas realimentaciones me van a permitir la construcción de circuitos de más de 2 niveles. Pero circuitos de más de 2 niveles son circuitos más lentos. Sí, pero el hecho de que puedan existir más de 2 niveles me va a permitir configurar circuitos que probablemente fueran de otra manera mucho más complejos. Y acá estar hablando de circuitos más complejos significa estar utilizando mayor cantidad de productos y entonces hay que ver si después me alcanzan. Circuitos de mayor cantidad de niveles nosotros los vimos en los comparadores, donde directamente con una compuerta y haciendo el pago de un nivel más me permitía ahorrar una salida. Comparadores de magnitud. Bien, sigamos a ver cómo es que podemos implementar todas estas cosas lindas que me están ofreciendo acá. Configuración de la polaridad de salida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es una compuerta XOR. La compuerta XOR es un inversor controlado por tensión. El dato pasa directamente como está si la otra línea, la línea de control de la XOR, es 0. Y pasa invertido si lo que tengo en la línea de control es 1. El neutro de la XOR es 0, por lo tanto, aquí, por si nos olvidamos, aquí hay conectada una resistencia de pull down. Por lo tanto, si no implemento esta conexión, lo que tengo acá es un 0 y el dato pasa a la salida como está, o sea, activo en alto. Pero si conecto esto a un 1, el dato pasa negado y entonces tengo una salida activa en 0. Cuando elijo la polaridad, la elijo para todas las salidas. Podría ser que yo quisiera elegir una polaridad para algunas sí, para otras no. Bueno, no, en realidad esto se elige para todas, y lo hago por programación. Esto muy bien podría entrar también en la matriz AND, pero acá lo estamos dibujando aparte para que se vea muy bien cómo estamos eligiendo esta polaridad. Tri-state. Miremosnos. Tri-state. ¿Qué era tri-state? Cuando nosotros vimos en lógica cableada los distintos estados que se podían presentar por los conmutadores, vimos que aparecía el estado Z y el estado U. El estado 1 no servía para nada, pero el estado Z podía ser muy útil. Y entonces lo incorporamos a las posibilidades de uso dentro de nuestro universo. Y aquellos dispositivos que tenían la posibilidad de tener ese estado Z, lo llamábamos tri-state porque teníamos 3 estados. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este dispositivo que está acá, con una línea de control, que está dibujado como inversor, pero podría no ser inversor, y aquí dibujé esto como una inversión más otra inversión, quiere decir que la salida no estaría negada, pero porque me gusta a mí. Este dispositivo que aparece como un inversor con una línea de control es porque es un dispositivo tri-state. Significa que si el control este lo indica, su salida se pone en alta impedancia y se desconecta de cualquier circuito que pudiera estar aquí a la salida. O sea, me da la posibilidad de desacoplarme de esa salida. Y yo elijo esta opción de tri-state, bueno, por alguna configuración particular de la matriz AND. Recuerden que esto en definitiva no lo hago artesanalmente,
se encarga un programador de las PAL, un circuito programador de las PAL, un equipo programador de las PAL, para que se comporten como yo quiera. Pero entonces yo podría, valiéndome de esa opción, tener dos alternativas. Por un lado, podría poner en el estado Z, este buffer de salida. Buffer significa también separador, es un amplificador de corriente, pero también es un separador. Y si lo pongo en el estado Z, yo podría inyectar por aquí información que viene de la salida de otro dispositivo que no se me va a quemar porque no enfrenta un estado fuerte acá, sino que enfrenta un estado Z. Y entonces tener por esta entrada que está aquí un acceso nuevamente a la matriz AND. Observen que estas líneas de conexión y de conexión negada están yendo a líneas de la matriz AND que no tienen una conexión con otra entrada, sino tendría un cortocircuito fenomenal y un estado U que aparece por todos lados. Entonces, puedo elegir que esta línea, que es de salida, se comporte como línea de entrada poniendo en alta impedancia este buffer. O bien, directamente no la considero como línea de entrada y entonces veo que lo que yo tengo como salida se puede realimentar nuevamente inyectándolo en la matriz de conexión AND. Y esto nuevamente pasará por estas compuertas o por otras y por una OR y entonces obtengo un circuito de mayor cantidad de niveles. Quiere decir que tengo las dos opciones. En este caso tengo una PAL inventada, por supuesto, que tiene todas las cosas que hemos presentado. Tiene una salida directa de dos productos, tiene AW que tiene la posibilidad de una salida tri-state y que W sea también entrada, inyectándola en la matriz AND. Lo mismo ocurre con Z, para eso dispongo de dos líneas para W y otras dos líneas para Z. Y tengo una elección de polaridad que lo hice solamente para Y, como para que tuviéramos la representación de todas las alternativas, pero si fuéramos rigurosos tendría que poner esta elección de polaridad en las otras líneas también y el circuito se me hubiese agrandado, por eso no lo hice. Esta sería una PAL inventada a los efectos 5H4. 5H4. ¿Qué significa esto? Mirémonos un poquito. PAL 5H4 significa 5 entradas, 4 salidas activas en alto. ¿Y dónde están las 5 entradas? Bueno, las 5 entradas están acá. 1, 2, 3. Y hay 3. W es 4 y Z es 5. Bien, ahí tengo las 5 entradas. Pero ¿y las 4 salidas? Y las 4 salidas son W, X, Y y Z. Pero esto me da la impresión de que acá tengo 5 más 4, 9 pines. Y no tengo 9 pines, tengo 7 pines. ¿Cómo es esto? ¿Estoy contando como salida lo mismo que puede llegar a ser entrada? Bueno, la realidad es que sí. La realidad es que esto se expresa de esa manera. Tal vez no es muy honesto que digamos, pero cualquier cosa, dirigirse a defensa del consumidor.
Esto se expresa de esta manera y habrá que ver en la hoja de datos del dispositivo cuáles son las entradas que vienen siendo entradas por realimentación de las salidas, porque si las uso como entradas no las puedo estar usando como salidas. Entonces, ¿cuáles son las características de este dispositivo? 3 entradas, 2 salidas bidireccionales, 2 salidas activas en alto, una de ellas configurable. Esto es lo que sería una descripción real de este circuito que está acá. Este circuito no existe, está inventado para tener acá todas las características. Y acá nos planteamos entonces otro ejercicio. Este es un ejercicio de conexión. Dice que utilicemos esta pala inventada para implementar el circuito secuencial en modo fundamental de la figura. Epa, ¿qué es un circuito secuencial en modo fundamental? Bueno, primero tendríamos que saber qué es un circuito secuencial, cosa que no sabemos, y en modo fundamental tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente implementar lo que está acá, que también podríamos haber dicho, implementar el circuito que tengo acá utilizando esto. Pero observemos algo, este circuito tiene una realimentación de la salida sobre la entrada, la estamos viendo acá. Y acá aparentemente también, esto no termina saliendo al exterior del todo, pero vuelve a realimentarse en la entrada. ¿Qué efectos causa esto en el circuito? No sé, por ahí en el segundo cuatrimestre sí sé, pero ahora no. Entonces, no me pregunto para qué sirve esto, simplemente me están diciendo anda y hacelo. Entonces, acá queda planteado este ejercicio, que es un ejercicio de conexión. Vemos cómo haríamos para poner los puntos de cruce y obtener este circuito. Entonces, ahora que lo han hecho, espero, podemos ver una conexión posible. Ustedes analícenla. Y como aclaración, consideramos que con esto en 1 estamos deshabilitando el estado de alta impedancia de las salidas. Eso es lo que está puesto acá. Si acá tengo una realimentación para esto, lo que en realidad estamos diciendo es que sí, no estamos poniendo en Z esto, o sea, deshabilitamos el estado de alta impedancia de las salidas. No lo estamos poniendo en Z de manera tal que lo que aparezca acá se reinyecta en la matriz, en lo que tenemos como Q. Está como Q minúscula. Q minúscula es la misma Q mayúscula que aparece acá, pero en este punto. ¿Por qué esto es así? No sé. Se me ocurrió que cuando veamos estos dispositivos lo vamos a ver de esa manera. Y lo mismo ocurre con Y. Y acá pasa a ser Y, pero en minúscula. Bien, esto es lo que está apareciendo en esta realimentación. O sea, este es el ejercicio resuelto. Ustedes pueden chequearlo con lo que hicieron. Aquí tenemos lo que sería una PAL comercial 16L8, o sea 16 entradas. Pero ¿cómo 16 entradas si estoy teniendo solamente 10? Bueno, ya puedo imaginarme que entonces voy a tener 6, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las salidas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son 6, que son bidireccionales. Y 8 salidas, entre las cuales se encuentran estas 6 más estas otras 2 y output 1 y output 8, que no son bidireccionales. ¿Qué me dice
¿Qué me dice el fabricante de las características? 10 entradas puras. Salidas activas en bajo. ¿Son activas en bajo? Bueno, él me dice que son activas en bajo. 2 salidas simples, que son output 1 y output 8. 6 salidas bidireccionales, que es la que me provee las otras entradas. 56 funciones producto. O sea, pese a tener 16 líneas de entrada, solo hay 56 productos. O sea que hay un gran ahorro de productos frente a los 65.000 y pico que me daría esta misma cantidad de entradas en una memoria ROM. Solo 56 productos. 8 de esos productos se utilizan para tri-state. Tengo 8 salidas, las 8 con posibilidad de tri-state. Bueno, eso es programable y para eso utilizo 8 de estos productos. En total, 20 pines. Si no creen en la descripción que está antes, entonces pueden analizar el circuito que lo tienen aquí a la vista. Lo que sí, una cosa, fíjense que la OR de salida no está negada y al atravesar por este inversor, efectivamente las salidas son activas en bajo. Bien, las realimentaciones se conectan con líneas que no van conectadas a las entradas. ¿Cómo es que se graban estas PAL? Bueno, para grabarlas hay que dejar el manejo de la grabación para dispositivos a los cuales les tengo que decir qué es lo que pretendo. Y entonces empiezan a aparecer lenguajes de programación. Entre los lenguajes de programación más difundidos estaban el PAL Assembler, que podemos ver acá su historia. Esto ya está perimido. Uno de los primeros lenguajes utilizados para traducir funciones booleanas y tablas de transición de estados. Tablas de transición de estados son tablas de estados. Esto tiene pinta de que lo veremos más adelante. ¿Y traducirlas en qué? En mapas de fusibles. Mapas para que me digan cuáles tienen que quemarse y cuáles no, para ser aplicados a dispositivos PAL. ¿Y por qué para ser aplicados a dispositivos PAL? Porque no son válidos para otros dispositivos como ser las memorias PROM o los dispositivos PLA. El PAL Assembler es un lenguaje para dispositivos PAL, desarrollado a principios de los 80. Y Abel, otro de los lenguajes muy difundidos, Advanced Boolean Expression Language, o sea, un lenguaje avanzado para expresiones booleanas. Es un lenguaje de descripción de hardware. Aparece esto, HDL, lenguaje de descripción de hardware. O sea, me permite describir el hardware. Y hay un conjunto de herramientas asociados con esta descripción para programar los dispositivos lógicos programables, los PLD. Ustedes van a ver con Facundo y con Rocío lenguajes de descripción de hardware, pero para dispositivos más importantes. Estos lenguajes de descripción de hardware no tienen el objetivo primario de traducir en un mapa de fusibles para quemar los fusibles de los dispositivos que sean, sino que tienen como objetivo primario la descripción del hardware. Es decir, la complejidad del hardware empezó a ser
tan grande que ya uno no podía poner un layout de un circuito, decir este es el circuito que quiero, porque era como poner el circuito de un microprocesador. Seguirlo iba a ser algo muy complicado. Entonces, la manera de describir un circuito se empezó a hacer a través de lenguajes descriptivos. Así nacen este tipo de lenguajes de descripción. Ustedes van a ver VHDL, que quiere decir Very High Speed Hardware Description Language, o sea, lenguajes de descripción de hardware para dispositivos de muy alta velocidad. Y para estos lenguajes el objetivo primario fue la descripción. Luego, la simulación, porque es tan complejo lo que quise describir que no sé si lo describí bien. Así que quiero ver cómo se comporta simulándolo, a ver si está de acuerdo con lo que yo quería. Y en tercer término, recién está la implementación en un circuito real. En el caso de PAL Assembler y de Abel, el objetivo era obtener la programación de las PAL. En el caso de Abel, este fue creado un poquito después del PAL Assembler, en el 83, por esta empresa, Data Input Output Corporation. Y Abel incluye ecuaciones concurrentes. Bueno, ¿qué son ecuaciones concurrentes? Vamos a verlo en un ejemplo esto. Incluye también el formato de tablas de verdad, o sea, puedo entregarles para la descripción del circuito tablas de verdad y máquinas de estado secuenciales. Pero para eso voy a necesitar un PAL secuencial. Bien, ya el hecho de que los PAL que hemos visto tengan una realimentación nos empieza a abrir las puertas en este sentido, pero de todas maneras dejaremos los PAL secuenciales para una clase, la segunda parte de esta clase más adelante. Acá tenemos un ejemplo en programa Bell para el PAL 16L8 que habíamos visto antes. El objetivo no es explicar el lenguaje Abel, sino ver como ejemplo qué son las cosas que se indican en este lenguaje. Acá nosotros tenemos a la derecha el circuito y la descripción de los pines del circuito. 1, 2, 3, 4 es lo que se muestra acá en rojo y lo que significan entrada 1, entrada 2, entrada 3, lo que es el pin 1, 2, 3, 4, 5, etc. La descripción de este programa es módulo transcodificador y su título, y esto es ignorado por la representación, esto está para que sepamos qué es BCD natural a BCD Aiken. Otra vez nuestro transcodificador, caballito de batalla para todo esto. ¿Y sobre qué dispositivo vamos a querer implementarlo? O sea, esto hay que decírselo. Bueno, sobre un PAL 16L8. Un PAL 16L8, que es este que está acá. Yo tengo que decirle, porque si no, cuando yo haga referencia a los pines, ¿cómo va a saber cuáles son los pines si no dije cuál era el dispositivo? Bueno, es este PAL. @alternate, ¿qué significa? Significa que yo voy a poder incorporar una nomenclatura alternativa en esta descripción. ¿Cuál es la nomenclatura alternativa? Poder utilizar la simbología más, por y not, que significa or, and y el not del inversor, como esta barra que aparece acá. Entonces, esto es algo equivalente al include en los programas C. Y ahora definimos la asignación de terminales. Terminales de entrada. Lo que yo llame A será el pin 1. Lo que yo llame B, C o D, esto está puesto de distintas maneras para ver qué se puede hacer.
serán los pines 2, 3 y 4. O sea que de ahora en más ya tengo una correspondencia con el dispositivo físico y mis nombres para las ecuaciones. Y a la salida, bueno, a la salida W, X, Y y Z serán los pines 12, 13, 14 y 15. ¿Y cómo tiene que comportarse esto? W será igual a... Bien, ustedes son los que desarrollaron el transcodificador, así que sabrán que esta ecuación será la salida W. X, Y y Z. Que sean concurrentes, que era lo que decía antes, significa que todas las ecuaciones se activan en el hardware al mismo tiempo. Esto no ocurre con el seguimiento de un programa donde lo que tenemos en las instrucciones es que son secuenciales. No se ejecutan al mismo tiempo, sino una detrás de la otra. Y aquí son concurrentes. Bien, acá se terminó la descripción. Por lo tanto, end, fin, el módulo que definimos como transcodificador. Así que fin transcodificador. Acá está entonces un ejemplo de descripción en el lenguaje Abel para nuestro ya famoso transcodificador BCD natural ABCD Aiken. Aquí tenemos una placa donde tenemos un dispositivo PAL. Para no provocar equívocos, está marcado cuál es el dispositivo PAL, justamente es el que dice PAL. PAL 16L8 es el dispositivo del cual venimos hablando. Tendrá 20 pines, como decían. Bueno, y acá hay un numerito, ¿no? 1, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por lado. Así que tenemos los 20 pines. Bien, esto para ver cómo era uno de los dispositivos PAL. Así que ahora terminamos finalmente con esta primera parte de nuestros dispositivos PLD y dejaremos el desarrollo de la segunda parte, que lo tomaremos ya con una prestación de los dispositivos PAL que incluyen unos circuitos que llamaremos biestables o flip-flops, y a estas salidas que los incluyen las llamaremos salidas de tipo registro, pero como son circuitos secuenciales quedan entonces para la segunda parte. Y también, siguiendo el camino de los PLD, entonces ingresaremos en los dispositivos GAL, que eran los que figuraban al final de nuestra tabla, y luego de los dispositivos GAL ya se abre una puerta a dispositivos programables de muchísima mayor complejidad y prestaciones, como son los Complex PLD y los dispositivos FPGA. Pero esto será ya parte de la segunda mitad del curso, así que nosotros simplemente terminamos acá con esta clase y como siempre les digo que se cuiden y que aprovechen para estudiar todo esto. Espero que hayan seguido las indicaciones de ir haciendo los ejercicios a medida que lo fui presentando en el video, y si esto no fue así por la razón que sea, vuelvan y háganlos. Que toda esta técnica de dispositivos digitales y la síntesis y el análisis requiere mucha práctica, y es la que le estamos ofreciendo acá en estos videos, y también los jefes de trabajos prácticos en las clases prácticas Facundo y Rocío. Así que entonces
nos despedimos acá. Nos estamos viendo en la próxima clase. Así que nos vemos.